Cívico somos mayoría a luchar, a movilizarse contra la corrupción este mes de mayo. El Frente Cívico en Cataluña ha impulsado la acción unitaria con los trabajadores en lucha agrupados en la coordinadora Ciclo, de estibadores, taxistas, trabajadores de aeropuerto, mujeres de la limpieza, de los servicios turísticos de Barcelona, en estado precario, para salir a la calle este sábado contra la corrupción, pero también contra los efectos que esta corrupción genera. Y estos efectos son la precarización del trabajo, la precarización de las leyes que protegen a los ciudadanos en beneficio de minorías, el uso de los recursos y el patrimonio público para beneficio de una minoría, lo que acaba generando precariedad, lo que acaba generando trabajadores bajo el límite de la pobreza y una ciudadanía desmotivada, derrotada, que pretenden seguir saqueando. El Frente Cívico, junto con diversos movimientos sociales, en una movilización transversal y que esperamos que se extienda a todo el Estado español, convoca a la ciudadanía a salir a la calle, a organizarse, a defender sus derechos y a cambiar la lógica de los acontecimientos en que nos estamos sometidos. Es posible tener un país digno, es posible para las gentes empoderarnos y generar un proceso constituyente para dotarnos de unas instituciones que estén al servicio de la mayoría, que estén al servicio de la ciudadanía, que sirvan para garantizar paz, trabajo y derechos sociales. Hoy habrá quien piense que esto es algo utópico, es algo lejano, pero cuando salimos a la calle, cuando somos capaces, los ciudadanos, de confluir en la demanda de lo concreto y de reivindicar con energía nuestra dignidad, estamos avanzando hacia otra sociedad, estamos cambiando en primer lugar nuestra propia concepción de la realidad, y esto algún día, con transversalidad, con organización y compromiso, nos permitirá cambiar esa realidad. A todos, agradecimientos a todos por la asistencia. Es complicado un sábado por la tarde movilizar a la gente, lo tenemos claro, y por eso os queremos dar las gracias. Quiero mandar un especial saludo y un agradecimiento a los cientos de compañeros estibadores que querían venir hoy aquí y querían compartir con nosotros este momento, pero que ha sido imposible porque tenemos un pico de trabajo en el puerto de Barcelona espectacular. Y nosotros lo que sí hemos tenido siempre muy claro es que la manera de defender nuestros derechos es en el puesto de trabajo. Hombre, ya te notaba yo que faltar, ¿eh?